Bienvenidos a Análisis de Partituras. En esta ocasión vamos a analizar la danza del hada de azúcar de Tchaikovsky. La partitura con la que vamos a trabajar es una transcripción para piano de Stepan Sipov, así que sin más dilación empezamos. Vamos a empezar por ver el análisis estructural. Como podemos apreciar, tenemos una introducción que consta de 4 compases, que a su vez son 2 que se repiten. Después tendríamos la sección A, que consta de 16 compases, a su vez divididos en 4 partes de 4, donde tendríamos A1, A2, A1 de nuevo y A3. Para seguir con la sección B, en la que tendríamos otra vez 16 compases, nuevamente divididos en 4 partes de 4, que sería B1, que a su vez consta de 2 compases y 2, que se vuelve a repetir, es decir, tenemos B1 y B1 otra vez. Después tendríamos B1', porque en esencia es el mismo material, solo que está fragmentado, como veremos después en el análisis armónico. Y después tenemos B2, que es material totalmente nuevo, para llegar a A', que es, en cuanto a estructura, idéntica a A original. Simplemente difiere un poco el contenido. No tanto en esta partitura, sino en la original. Por tanto, estamos ante un lead ternario. En cuanto a la forma es lead ternario o estrófico, que responde a la estructura de A, B, A', solo que en este caso lleva una introducción. Pero es una cosa que suele pasar. De hecho, incluso suelen llevar coda, pero en este caso solo lleva introducción. Bien, pues ahora vamos a pasar al análisis armónico. La introducción está construida sobre una pedal de tónica, sobre la que a contratiempo van sonando una tónica, un segundo grado con quinta disminuida, una séptima disminuida de dominante y la séptima disminuida propia de la tonalidad de mi menor. Es decir, la introducción cumple la función de establecer la tonalidad y a la vez prepararnos para el estilo armónico de la pieza. Esto sonaría así. Y si lo pusiéramos a tiempo, sonaría así. Bien, vamos con la primera frase de A, compuesta por A1 y A2. En A1 continúa la pedal de tónica y sobre ella tenemos una tónica en primera inversión, una subdominante que sería un segundo grado, también en primera inversión. Después tendríamos un acorde de séptimo grado en primera inversión, aunque le falta la quinta, por eso lo de dominante tachada, pero dominante con quinta. Después tendríamos una séptima disminuida de dominante. Después tendríamos una séptima disminuida de subdominante en tercera inversión. Pasaríamos de nuevo a una séptima disminuida de dominante en segunda inversión. Iríamos a una séptima disminuida de dominante para caer en una tónica en la primera corchea del compás 8, una subdominante segundo grado sobre la pedal de tónica, ¿vale? El segundo grado, o se podría ver también como un segundo grado con séptima en tercera inversión, y caeríamos en una tónica de nuevo. Y esto, si haciendo una analogía informática redujésemos la resolución a la corchea, sonaría así. Y si lo hiciéramos por cambio armónico, sonaría así. En A2 aparece una nota en la que me voy a detener a defender de nuevo lo que dije en el análisis del preludio en mi menor de Chopin, que si no lo has visto, te recomiendo que vayas a verlo, pero cuando termines y es este La sostenido. Este La sostenido forma un acorde de sexta aumentada alemana, eso sí, en tercera inversión, al igual que ocurría en el preludio de Chopin. Pero es que en este caso, por cómo resuelve, tiene más sentido que sea un si bemol, ya que suena claramente a una apoyatura que va hacia el la natural del siguiente tiempo. Y como dije en el otro vídeo, lo importante es lo que suena y sobre todo cómo resuelve esa voz.
Y sobre lo de, ya, pero Chopin sabía perfectamente qué nota estaba escribiendo. Efectivamente, no lo dudo. Pero déjame enseñarte algo. Con respecto a mi menor, la nota La es el cuarto grado. Por tanto, La sostenido es el cuarto grado ascendido. ¿Vale? Pues bien, si nos vamos al manuscrito original, vemos que esa nota, además de la parte grave de la cuerda, la toca también el clarinete bajo, que por ser un instrumento transpositor está escrito en la tonalidad de Fa sostenido menor. En esa tonalidad, el cuarto grado sería Si. El cuarto grado ascendido sería Si sostenido, que no es una nota tan extraña puesto que es sensible, por ejemplo, de Do sostenido menor. Pero sin embargo aparece un Do B cuadro, que dado que el quinto grado es un Do sostenido, en Fa sostenido menor, Do B cuadro es un quinto grado rebajado, lo que efectivamente funciona como una apoyatura del cuarto grado. Por tanto, y volviendo a mi menor, pregunta, ¿es un La sostenido o es un Si bemol? O dicho de otra manera, ¿le hacemos caso a lo que Tchaikovsky le escribe a los chelos y a los contrabajos o a lo que le escribe al clarinete bajo? ¿O le hacemos caso a lo que suena y cómo resuelve, dado que en esencia es la misma nota? Dicho esto, continuamos. En A2 se rompe la pedal de tónica y empieza a crearse un camino con dirección clara hacia la dominante. De manera que tendríamos ese primer acorde con el La sostenido que podría explicarse como que el La sostenido es una apoyatura, por tanto, la nota real sería La natural, que está en el siguiente tiempo, y tendríamos una subdominante con séptima. Pero si lo interpretamos como que el La sostenido es una nota real, sería una sexta aumentada alemana, que por supuesto está sobre el sexto grado, en tercera inversión, pero que cambia su resolución en dominante por una en séptima disminuida, que es el acorde siguiente, que también tiene función de dominante. Y si por último lo viéramos como un Si bemol, estaríamos ante un sexto grado con séptima menor, con función de subdominante, puesto que va a una séptima disminuida con función de dominante para acabar en una tónica en primera inversión. Viéndolo con el Si bemol, también se podría ver como una dominante con séptima del napolitano, pero eso ya sería rebuscarlo mucho, aunque serían esas notas. Entonces, ¿cuál es la correcta? Pues déjame en los comentarios cuál crees tú que es la correcta. Si has escuchado la explicación anterior, supongo que sabrás cuál es la correcta. Después de esto, en el segundo tiempo del compás 10, tenemos una dominante con novena menor de dominante, que va a una séptima disminuida de subdominante, a una dominante de la dominante con séptima y a una dominante en la primera corchea del compás 12, una dominante de la dominante con séptima y con quinta en menos, y finalmente en la tercera corchea la misma dominante cerrando así la primera frase. Y esto sonaría así. Y por cambio armónico sonaría así. Después tendríamos en la siguiente frase de la sección A, como hemos dicho antes, tendríamos de nuevo A1. Entonces no vamos a comentar nada, puesto que es lo mismo que ya hemos explicado antes. Y la última semifrase sería A3, que en esencia es una serie de séptimas de dominante. Por lo tanto, tenemos la dominante con séptima de Si, después de Mi en segunda inversión, pasa a estado fundamental, después de La, de Re en segunda inversión, pasa a estado fundamental, de Sol, hace una tonicalización al tercero, que sería Sol, ¿vale? Porque todo sigue va por el círculo de quintas, pero todo en todas las dominantes secundarias están en Mi menor. Entonces, hace una tonicalización ahí en el tercero, que después pasa a estado fundamental, para justo después meter una dominante con séptima en segunda inversión, que va ya a una tónica propia de Mi menor. Después tendríamos la dominante esa en el contratiempo, ¡pam!, que suena imponente, y da entrada a la sección B. Entonces esta semifrase sonaría así.
Y por cambio armónico sonaría así. Después tendríamos la sección B, que como hemos dicho antes consta de B1, B1, B1' y B2. Entonces en B1 lo que está sucediendo es que en la transcripción para piano que tenemos aquí están puestos solo o sea, faltaría la pedal de dominante, que en la partitura original sí está, pero en la transcripción para piano no está. O sea, no está, pues supongo que por facilidad. Pero habría que pensarlo todo en base a una pedal de dominante. Pero como no la tenemos, pues directamente la obviamos. De manera que entonces tendríamos un acorde de quinta disminuida de re, lo que es lo mismo una dominante con séptima sin fundamental, en primera inversión de re, después una dominante con séptima sin fundamental de mi, y básicamente va jugando con esos dos acordes, solo que va cambiando la inversión. En el siguiente compás tendríamos una tónica en segunda inversión, sigue jugando con esos acordes y termina haciendo una dominante de mi menor para llegar a la tónica. Hace ahí una aproximación cromática, el re sostenido ese que va hacia el mi, en la voz superior de la mano izquierda. Bueno, en realidad es la misma voz porque están las plicas hacia abajo. Después aparece el do sostenido haciendo una séptima de sensible, no es una séptima disminuida, de sensible, porque sí, el sí es natural, del séptimo grado, que sería re mayor. Y efectivamente va a un re mayor que está cifrado como tónica, puesto que tiene función de resolución, para después aparecer en el esforzando de nuevo una dominante de mi menor con apoyatura. Es decir, es como la dominante con sombrero, solo que no tenemos la tercera de la dominante, que sería re sostenido. Como hemos dicho, B1 de nuevo es lo mismo, por lo tanto vamos a escuchar cómo sonaría esta frase. Y por cambio armónico sonaría así. Después tendríamos B1', que ya hemos dicho que es el mismo material pero fragmentado. Entonces, si nos damos cuenta, vemos que los acordes son los mismos que hacen B1, solo que los va interrumpiendo. Es decir, hace el primer acorde, el segundo, el tercero, interrumpe la dominante con el esforzando. En el segundo compás tendríamos el segundo acorde, el tercero y el cuarto acorde. Vuelve a aparecer la dominante ahí rompiendo de nuevo. Después sigue desde el tercero, cuarto, volveríamos a llegar a la tónica en segunda inversión. Y entonces aparece una dominante con novena menor, pero con la cuarta en lugar de la tercera. Es decir, lo mismo que hacía Scarlatti, solo que añadiéndole una tercera más. Y que termina por fin en una dominante. Y esto nos lleva a B2. Vamos a escuchar cómo suena B1'. Y por cambio armónico vale, y en B2 ¿qué tenemos? En B2 tenemos muchas dominantes y una subdominante napolitana con séptima en estado fundamental, pero realmente todas estas notas salen de hacer una serie de bordaduras cromáticas sobre el acorde de séptima de dominante de mi menor, como se podrá ver en el ejemplo por cambio armónico. Entonces esto, reduciendo la resolución a la corchea, sonaría así.
por cambio armónico sonaría así. Préstale atención al cifrado para que veas que en esencia es una dominante con séptima todo el tiempo, solo que van haciendo bordaduras cromáticas. Y después la sección A' es en esencia igual que A original, y en la partitura lo que tenemos aquí en la transcripción para piano, lo único que cambia es que realmente el último acorde pasa de ser una dominante a ser una tónica. Y en la partitura original de orquesta, a grosso modo, el cambio más notorio es que la cuerda pasa de hacer pizzicato a corcheas a hacer con el arco a semicorcheas. Tum, tum, chan, chan, tum, tum, chan, chan. Quitando eso, estaría ya visto el análisis. Así que por hoy esto es todo. Espero que te haya servido, que hayas aprendido algo. Déjame en los comentarios cualquier duda que tengas. Si tienes alguna sugerencia sobre qué puedo analizar en futuros vídeos, también es bienvenida. Ya sabes que también puede ser música popular. Y pues nada, no olvides suscribirte, deja un like y nos vemos en el próximo vídeo.